Bien, yo les decía pues que conmigo van a ver la materia de álgebra 1, soy la ingeniero Sonia Cordero. Y antes de empezar a trabajar, es importante que entendamos cómo se va a ponderar la materia, ¿ya? Se va a tener 3 exámenes parciales en el semestre, cada uno sobre 22 puntos, nuestra ayudantía sobre 9 puntos y un examen final sobre 25 puntos, de tal manera de hacer ahí los 100 puntos que necesitamos para vencer la materia, ¿sí? ¿Estamos bien? La ayudantía se la califica en 3 etapas. Para cada parcial, el auxiliar me va a ir pasando sus notitas. Algo súper importante de la materia es que el examen final vale como examen recuperatorio. Vale decir que va a reemplazar la peor nota que se tuviera en alguno de los exámenes. Está muy grande este Zoom. Ahí es suficiente. Y lamentablemente nuestra nota está entre 41 y 50 y no logramos aprobar la materia, luego de unas 2 semanas de que ha concluido el semestre, pueden dar ustedes lo que se denomina el examen de segundo turno. Están habilitados al examen de segundo turno solamente si su nota final está entre 41 y 50. El examen de segundo turno es un examen que define la aprobación de la materia. Si ustedes aprueban ese examen, aprueban la materia. ¿Cuál es la pena? Que aunque se saquen 100 en ese examen, solamente aprueban la materia con 51. ¿Cómo vamos a trabajar? Con clases sincrónicas a través de sesiones por Google Meet y Zoom. Las clases se las va a guardar siempre. Vamos a respetar nuestros horarios. El paralelo G, que corresponde a los martes de 12 a 2 y miércoles de 16 a 18. Hemos dicho, vamos a pasar de 12:30 a 14. ¿Estamos bien? Y los miércoles de 16 a 18. ¿Se entiende? Si hay alguna pregunta, su ayudantía de ustedes está fijada para los días lunes de 4 a 6 y de hecho creo que ya tenían auxiliar, me parece que era Abel. Déjenme verificar el nombre. No, no, no es. No es Abel. No, les voy a pasar el nombre. No, había sido del otro paralelo, Abel. Pero bueno, ese es su horario. Esto que dice clases sincrónicas a través de la plataforma Classroom, sí, es lo que les mostraba, que todo lo vamos a subir al Classroom. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? ¿Qué Sí, genial. entra en la materia de álgebra? En la materia de álgebra entran los siguientes capítulos. Empezamos con lo que es lógica, conjuntos de álgebra de Boole, y luego viene relaciones y funciones. Luego de acabar esos capítulos, ya viene el examen, el primer parcial, que en nuestro caso, vamos a ver para cuándo está fijado, ya se tienen las fechas también para los parciales. Estamos bien, del 12 al 17 de septiembre. Del 12 al 17 de septiembre, me he equivocado aquí por un día. Luego viene lo que es, corresponde al capítulo de números naturales, combinatoria, estructuras algebraicas
y su segundo parcial está programado para la semana del 24 al 29 de octubre. ¿Ya? Del 24 al 29 de octubre. Trabajamos con lo que son grafos, complejos y polinomios y damos nuestro examen tercer parcial en la semana del 5 al 10 de diciembre. Un ratito. Y el examen final del 12 al 17 de diciembre. ¿Ya? ¿Estamos bien? Esas son las fechas que vamos a manejar. ¿Se entiende? ¿Qué entra en el examen final? En el examen final entra toda la materia. ¿Listo? El examen final hemos dicho que va a valer como examen recuperatorio. Va a reemplazar la peor nota que se tuviera en alguno de los 3 parciales. ¿Cómo nos vamos a apoyar? ¿Con qué bibliografía? El libro de Grimaldi es excelente, Matemática Discreta y Combinatoria. Ahí les presento el enlace del libro en PDF y cualquier libro de álgebra superior. Puede ser el de Reyes, el de Armando Rojo, de Aires, cualquier libro de álgebra superior nos viene bien. ¿Listo? ¿Preguntas? Una pregunta. Sí, dime. ¿Usted cree que el libro de álgebra 1 Daremos la grabación. Habíamos dicho que vamos a empezar la materia entendiendo a qué se refiere la lógica, conjuntos y álgebra de Boole. ¿De qué hablamos? La lógica es la parte matemática que basa su estudio en las proposiciones. ¿Qué es una proposición? Una proposición es una afirmación que puede ser verdadera o falsa. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo, hoy empiezo clases, ¿cómo la ven? ¿Es verdadero o es falso? ¿Cierto? Estamos empezando clases, ¿verdad? Pero si te digo, hoy es jueves, no, pues no mientas, hoy día es martes. Eso es una afirmación falsa. A eso se refiere. Que toda proposición P puede tomar 2 valores. Toda proposición llamaremos P puede ser verdadera o puede ser falsa. ¿Ya? ¿De qué va a depender? De qué tipo de proposición tengamos. Si yo te digo, está lloviendo, esa es falsa. Pero si te digo hace frío, esa es verdadera. Todo depende de cuál sea la proposición. Lo cierto es que nosotros vamos a aprender a trabajar con estas proposiciones de manera general. ¿Listo? Vamos a trabajar con estas proposiciones de manera general, pues para ver qué operaciones podemos realizar con estas proposiciones. Y entonces necesitamos conectarlas entre sí a través de lo que vamos a denominar los conectivos lógicos. Su nombre lo dice. ¿Qué hacen los conectivos? Conectan proposiciones lógicas. ¿Qué conectivos lógicos tenemos? La negación. Fíjense el simbolito de la negación y se lee como no. Tú tienes tu proposición P que puede tomar valores verdaderos o falsos. Al decir no P, lo que hacemos es cambiarle el valor de verdad.
de tal manera que lo que era verdadero se vuelve falso y lo que era falso se vuelve verdadero. Por ejemplo, de esta afirmación, hoy es jueves, que era falso, si yo lo niego y digo hoy no es jueves, ¿qué pasa? Que la afirmación se ha vuelto verdadera. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que hace la negación? Lo que era verdadero lo vuelve falso y lo que era falso lo vuelve verdadero. Tenemos la conjunción con este simbolito. ¿Qué es lo que hace la conjunción? La conjunción conjunciona, aunque suene redundante, y se va a leer como P y Q. Tienes una proposición P, una proposición Q, vas a conjuncionar y vas a formar P y Q. ¿Cómo funciona en cuanto a sus valores de verdad? Toda proposición puede ser verdadero o falso. Entonces, P puede ser verdadero o falso, Q puede ser verdadero o falsa, y estas serían las distintas combinaciones. Que ambas sean verdaderas, que P sea verdadera y Q falsa, que P sea falsa y Q verdadero, o bien que ambas sean falsas. Estas son mis 4 chances. ¿Cómo va a funcionar la conjunción? La conjunción solo va a ser verdad cuando ambas proposiciones en juego sean verdaderas. En todos los demás casos va a ser falso. Ah, qué interesante. Veremos un ejemplo. Si yo te digo que P va a corresponder a la proposición donde 36 es múltiplo de 4. Sí, correcto, es múltiplo de 4, verdadera. Y tomemos otra proposición Q que dice 36 es múltiplo de 9. ¿También es múltiplo de 9? Sí. ¿A qué se refiere la conjunción? A que las vamos a juntar. Vamos a decir entonces 36 es múltiplo de 4 y de 9. ¿Eso es correcto? Correcto. Vamos entendiendo cómo quedaría aquí. 36 es múltiplo de 4 y es múltiplo de 9. Bien. 36 es múltiplo de 4, pero no es múltiplo de 9. Mentira, falso. 36 no es múltiplo de 4, solo es múltiplo de 9. Falso también. Y 36 no es múltiplo ni de 4 ni de 9. Falso también. ¿Se dan cuenta? Sí, sí. Muy bien. Similar a este conectivo tenemos el de la disjunción. La disjunción se lee como O. Lo mismo, se aplica a dos proposiciones y se genera lo que va a ser el P o Q. Ahí está, P puede tomar sus valores verdaderos o falsos, Q lo mismo. ¿Y qué va a pasar? Para que la proposición sea verdadero, al menos un valor tiene que ser verdadero. Fíjate, verdad y verdad o verdad, verdad, verdad o falso, verdad, verdad. Fíjate que en realidad solamente va a ser falso cuando las dos proposiciones en juego sean falsas. En todos los demás casos va a ser verdadero. ¿Estamos? Un ejemplito. Si yo te digo cada mañana tomo una taza de café o cada mañana tomo una taza de leche, ¿qué digo? Cada mañana tomo una taza de café o de leche. Cualquiera. Por ahí ambos. Café con leche. ¿Puede ser? Sí. Estoy tomando mi tacita. Cada mañana tomo una taza de café, no tomo leche. No importa, igual estás tomando algo caliente. No tomo café, pero sí tomo leche. Funciona. ¿En qué casos no tomas nada? No tomo ni café ni leche, ahí no estamos tomando nada calientito. ¿Se dan cuenta? Sí, Bien. La disjunción. ¿Cómo se lee? No se me olviden, se lee O. El condicional. El condicional es esta flechita que se la lee como entonces. Aquí yo tengo P, entonces Q. P va a ser el antecedente y Q va a ser el consecuente. Si haces esto, algo sucede. En cuanto a sus valores de verdad del condicional, casi siempre va a ser verdadero. Solamente va a ser falso cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso.
Si yo te digo que P es que cada mañana tomo una taza de café y Q es que cada mañana desayuno, ¿yo qué estaría diciendo aquí? Si, si en las mañanas tomo una tacita de café, entonces en las mañanas o cada mañana desayuno. ¿Sí? A ver, vamos viendo los valores. Si tomo café, entonces desayuno, check, correcto. Si tomo café, entonces no desayuno, no, pues falso, ya estás tomando tu café. Si no tomo café, entonces desayuno, podría ser si desayunas un yogur, digamos. Si no tomo café, entonces no desayuno, claro que sí, tienes razón. Y ahí estarían los valores de verdad que corresponden al condicional. ¿Estamos bien? Sí, Dime. Ahora, ¿qué otra? ¿Qué otro conectivo? La disjunción exclusiva. ¿Se acuerdan que la disjunción era la O? ¿Por qué es exclusiva? Porque la estoy subrayando nada más. Eso estoy haciendo, eso es ese simbolito. Se lee O exclusivo. La disjunción exclusiva implica la obligación de elegir una opción. ¿Ya? Yo tengo mis proposiciones P, mi proposición Q y hablo de P o exclusivo Q. Tengo que elegir. Para que los valores sean verdaderos, solo uno debe ser verdadero. Verdad o exclusivo falso es verdad. Falso o exclusivo verdad es verdad. Fíjate que si son valores repetidos, siempre va a ser falso. Quiero casarme. ¿Me caso con Juan o me caso con Pedro? ¿En qué caso va a funcionar? Fíjate, me caso con Juan, también me caso con Pedro, no tiene sentido. Me casé con Juan, no me casé con Pedro, ok. No me casé con Juan, sí me casé con Pedro, ok también. No me casé ni con Pedro ni con Juan, no estoy cumpliendo lo que quería, que era casarme. ¿Se dan cuenta? Debo elegir solo uno. Por eso es que uno debe ser verdadero y el otro debe ser falso. ¿Ya? ¿Estamos bien? sí, Ya, Sí, perfecto. Tenemos también el bicondicional, que tiene la flecha en ambos sentidos y se la lee como sí y solo sí. ¿Qué hace este bicondicional? Es como una condición en ambos sentidos. O sea, decir P sí, solo sí Q es como decir P entonces Q y Q entonces P, que significa que cada uno es el antecedente del otro. El bicondicional solo es verdadero cuando ambos valores de verdad sean iguales. Si tienes eh, verdad, sí, solo sí, verdad, es verdadero. Y si tienes falso, sí, solo sí, falso, también va a ser verdadero. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Preguntas? Ya. La conjunción negativa, que es como una flechita hacia abajo, se lee como ni esto ni el otro. La conjunción negativa, como dice su nombre, es una conjunción negada. ¿Se acuerdan cómo era la conjunción? Solo era verdadero cuando los dos eran verdaderos. Si lo negamos, más bien solo va a ser falso cuando los dos sean verdaderos. ¿Estamos? Ya. ¿Qué me interesa? Inicialmente, me interesa aprender a encontrar las tablas de verdad de toda o cualquier proposición compuesta. ¿Qué es una proposición compuesta? Es una proposición donde existe más de un conectivo lógico. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero es entender que cuando hablamos de proposiciones compuestas, van a aumentar la cantidad de filas que corresponden a los valores de verdad. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al número de proposiciones sencillas que vaya a tener. Entonces, toda proposición compuesta va a tener 2 a la n valores de verdad.
Fíjate, sin ir lejos, esta tablita. ¿Cuántas proposiciones hay? Tengo P y tengo Q. Son 2. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? Es 4. Ah, correcto. Tengo 4 filas de valores. 1, 2, 3 y 4. Si tienes 3 proposiciones, tendrías que tener 8 filas, ¿no? 2 al cubo es 8. Si tienes 4, 2 a la cuarta, 16 y así sucesivamente. ¿Cómo va a funcionar? En este caso del ejemplo tengo 3 proposiciones. A ver, mira, hay P's, hay Q's y hay R's. ¿Cierto? Cierto. Entonces, tengo P, tengo Q, tengo R. Lo que voy a hacer es darme 8 filas de valores. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La última proposición, que en este caso viene a ser R, porque lo vamos a anotar siguiendo el orden alfabético. La última, que es R, la vamos a anotar con sus valores de verdad intercalados, empezando en verdad. Entonces va a ser verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, así, las 8 filas. La previa a esa, que en este caso es Q, va a ser de tal manera de tener como 2 elevado a potencia 1. Van a ser 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. La previa a esa va a ser 4. 4 verdaderos, 4 falsos. De tal manera de que, de haber generado todas las posibles combinaciones con los valores de verdad de P, de Q y de R. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasaría si fueran 4 proposiciones? Sería 2 a la cuarta, 16. La primera debería ser 8 y 8. Siempre la primera proposición son 2 grupos. ¿Ven? ¿Estamos bien? ¿A qué hora? Martes a las 2 de la tarde. Tienes que apagar tu audio, por favor. No sé quién eres. Gladys, tienes que apagar tu audio. No pueden estar con su audio porque si nos molestan a todos los demás. Bien, sigamos. Ahora, ¿cómo vamos a hallar esos valores de verdad? Les decía, vamos a hallar el valor de verdad de esta proposición compuesta. P, entonces Q, no R y P. Empiezas de lo más sencillito. Aquí tienes una negación, no R. ¿Cómo era R? Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, etcétera, etcétera. ¿Cómo sería no R? Tendrías que empezar en falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Ese es no R. ¿Quién era P? ¿Te acuerdas quién era P? Claro que me acuerdo quién era P. P tenía 4 verdades y 4 falsedades. Ahí. Ahora, ¿qué pasa si las conjunciones? ¿Qué dice la I? ¿Te acuerdas cómo era el valor de verdad de la I? Claro, para que la I sea verdadero, los dos tenían que ser verdaderos. Si no, era falso. Muy bien. Fíjate aquí. Tienes falso y verdad, sería falso. Pero ¿qué pasa en la siguiente? Tienes verdad y verdad. Esta va a ser verdadero. Y es lo que estamos poniendo aquí. ¿Se dan cuenta? Falso, verdad, falso, falso, falso y falso. Listo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Vamos avanzando. Dice Q, este paréntesis. ¿Quién era Q? ¿Te acuerdas quién era Q? Claro que me acuerdo quién era Q. Q tenía 2 verdades, 2 falsedades, 2 verdades y 2 falsedades. ¿Qué hay que hacer con esto? Este es Q. Dice Q, lo que te ha salido. ¿Qué te ha salido? Me ha salido esta columna. Entonces hacemos con el conectivo de la disjunción, con la O. Y hago lo mismo. ¿Cómo era la O? Suficiente que uno sea verdad para que sea verdad. Entonces, mira, verdad o falso, verdad. Verdad o verdad, verdad. Falso, falso es falso, falso, verdad, verdad.
verdad o falso, verdad, verdad o falso, verdad, y falso, falso es falso. Listo, ahí está. Esto que he marcado acá en amarillito son los valores de verdad de todo el paréntesis. Ahora que lo hemos entendido, pues le pondré ahí. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer P, entonces, estos valores, los amarillos. Nuevamente, ¿quién era P? P era 4 verdades, 4 falsedades. Ahora, ¿cómo sería el condicional? ¿Te acuerdas? Solo era falso cuando el primero era verdadero y el segundo era falso. ¿Qué vamos a tener? Entonces, ¿verdad o verdad? ¿Verdad? ¿Verdad o verdad? ¿Verdad? ¿Verdad o falso? Ahí está, es falso. ¿Verdad o verdad es verdad? Falso, verdad es verdad. Falso, verdad es verdad. Falso o falso es verdad. Falso, entonces falso, verdad también. Ahí está. Y estos van a ser los valores de verdad de toda esta proposición compuesta. ¿Qué notas? Uy, casi todos son verdaderos. Hay un falso por ahí, cierto. Vamos a decir esto. Cuando todos los valores son verdaderos, vamos a tener una tautología. No es el caso, ¿no? Ahí hay un falso. ¿Qué va a pasar si todos los valores más bien son falsos? Si todos los valores son falsos, se va a denominar falacia. Pero ¿qué pasa como en este caso que tenemos valores combinaditos entre verdadero y falso? Pues se va a llamar contingencia. Entonces, si tienes de los dos tipos, estamos hablando de una contingencia. ¿Se dan cuenta? ¿Preguntas? Bien. A ver. Creo que vamos a hacer algo. Nos vamos a dar ahí una pausita para que trabaje. Ok. Entonces, teníamos esta proposición compuesta. Hemos ido trabajando primero en los paréntesis para ir generando los valores de verdad, ¿no? Y queda sencillo. Mucho cuidado. ¿Qué pasaría si tenemos un ejercicio al revés? ¿En qué sentido? ¿Qué pasa si ahora yo te doy de dato las proposiciones, los valores de verdad? Y la pregunta es, ¿a qué proposición corresponden estos valores? Lo primero que tendríamos que hacer es contar cuántas filas son. Son 8. Ah, entonces van a ser 3 proposiciones. P, Q y R. ¿Y que puedes llenar sus valores? Claro que sí. Pero la pregunta es, ¿a quién corresponden estos valores? Lo que hacemos es identificar que hay menos. ¿Hay menos verdades o hay menos falsedades? Aquí. 1, 2. Hay 3 verdades y 5 falsedades. Hay menos verdades. Me quedo con eso. Si yo elijo las verdades, voy a recordar que solamente con la conjunción, si yo tenía verdad y verdad, el resultado era verdad. En todos los demás casos era falsedad. ¿Correcto? Correcto. Entonces, lo que voy a hacer es a cada fila, esta por ejemplo es verdad, hacer que sus valores de verdad sean verdaderos. ¿De qué hablo? Fíjate. P es verdadero, sí. Q es verdadero, sí. R es verdadero, no, es falso. ¿Cómo se volvería verdadero? Poniéndole no R. Y entonces vamos a anotar así. Esto va a ser P y Q y no R. Perfecto. La de abajo, ¿qué sería? Sería P y no Q y R. Listo. Y eso me está generando esta verdad. Y tengo unita más. Esta. ¿Qué sería? Sería no P y Q y no R. ¿Por qué no P? Porque le estás cambiando su valor de verdad a este y a este para que todos sean verdaderos. Y listo. ¿Y ahora qué haces con estos tres? Los vas a disfuncionar. Vas a decir que el resultado va a ser P y Q y no R o P y no Q y R o no P y Q y no R. Y todos estos van a generar el valor que quería. ¿Quieres verificarlo?
lo puedes hacer. ¿Se dan cuenta? Ya. ¿Qué pasa? Misma idea, pero lo que hay menos son valores de falsedad. Como en este caso. Si lo que hay menos son falsos, vamos a elegir la disjunción, el O. ¿Por qué? Porque falso o falso es falso. Vamos a hacer eso. Y a cada fila la vamos a generar que sea falsa. Aquí, ¿qué sería? Sería no P o Q o R. Fíjate. No P o Q o R. Aquí esta sería P o no Q o no R. Y este otro sería P o Q o no R. ¿Listo? Y estos tres, ¿qué vamos a hacer? Los vamos a conjuncionar. Vamos a decir que el resultado es igual a no P o Q o R y P o no Q o no R y P o Q o no R. ¿Listo? Y esos van a ser los valores de verdad que van a corresponder. ¿Se dan cuenta? Muy sencillito, ¿verdad? Estos archivos yo se los voy a pasar, pero aquí, fíjense, se verifica lo que decíamos. Inge, una pregunta. ¿Qué? Una pregunta, Inge. Dime. ¿Qué pasaría si en estos casos tendríamos la misma cantidad de verdades y falsos? ¿O no existe esa posibilidad para este método de ejercicio? Ya, es buena pregunta. ¿Qué pasa si hay 4 verdades y 4 falsedades? Digamos, tú decides con cuál te quedas. No hay problema. ¿Por qué? Este mismo. Porque las proposiciones pueden ser lógicamente equivalentes. ¿Cuándo dos proposiciones van a ser lógicamente equivalentes? Cuando generen los mismos valores de verdad. Entonces, no hay problema. Tú eliges con cuál. ¿Ya? Muchas gracias, Inge. Bien, creo que por hoy lo vamos a dejar ahí. Mañana nomás vamos a seguir.